Busque por favor en su Biblia, 1 Corintios 6, 1 Corintios 2 del 6 al 14. 1 Corintios 2 del 6 al 14. El mensaje de hoy se titula, a ver, démosle un saludito a los que están conectados. Un saludito a los que están allí conectados, hermanos, Dios les bendiga. El tema de hoy se llama el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios con su vida? ¿De verdad lo quiere? ¿O usted lo dice como porque es una frase de cliché entre los cristianos? Ay, yo quiero vivir el propósito de Dios. ¿O usted anhela vivir el propósito de Dios para su vida? Cada año, ¿cuántos iniciaron este año con metas? ¿Cuántos ya, por ejemplo, salieron a trotar? Dijeron, no, este año sí, este es el año del deporte. Este año sí voy a hacer ejercicio. Y ya salieron el primero en la bicicleta o se fueron a trotar. Cada año que iniciamos con muchas metas, resoluciones, sueños, ¿verdad? Es bonito cuando inicia enero. Bueno, para algunos es muy triste porque inician pelados, se gastaron todo en diciembre, inician sin plata. Pero para los cristianos es bonito porque empezamos como a proyectarnos, ¿no? Cada año en enero. Las metas de este año, los sueños de este año. ¿Qué voy a hacer en 2024? Pero ¿saben algo muy curioso que pasa? Es que cuando termina el año, nos damos cuenta que de todas las metas que nos propusimos, la mayoría no las cumplimos. ¿Le ha pasado o no? Y termina uno como el año como frustrado, ¿no? Muchos dicen, este año sí voy a ir a la iglesia fiel, voy a estar, Y ya como por allá enero bien, febrero bien, marzo, abril, mayo. Ya y ahí saltan y ya en diciembre otra vez voy a. Entonces muchas de las metas que nos proponemos no las alcanzamos. ¿Y saben por qué, hermano? Bueno, una de las razones es porque definitivamente un año es muy corto. ¿A cuánto se les fue el 2024 volando? El 2023. Bueno, y uno entre más ocupado, de pronto, bueno, si alguien está sin trabajo, se le va despacio el tiempo, pero cuando las personas están ocupadas, los días se van muy rápido, ¿sí? Porque ya uno está programando la agenda la próxima semana y ya las reuniones y se le acabó el 2024 a uno en el calendario. Pero hermanos, saben, un año es muy corto y es que definitivamente nosotros tenemos que aprender a pensar también a largo plazo. O sea, es que hay metas en la vida que uno no puede pretender que en un año las va a cumplir. Este año sí voy a cambiar. ¿Por qué? Porque al final eso nos produce frustración y tiramos la toalla y ¡ay, yo no voy a hacer nada! Este año sí voy a ir juicioso a la iglesia, sí me voy a discipular. Y cuando vemos la inconstancia, tiramos la toalla y ¡ay, no, yo ya ni vuelvo! Este año sí voy a cambiar, este año sí voy a mejorar la relación con mi esposa, este año sí voy a mejorar. Y eso está muy bien, pero hay que entender que los procesos de Dios en nuestra vida no son de un año, son largos. Y hay cambios y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro carácter, que se demora mucho tiempo en ser trabajados. Y a veces en la relación de pareja estallamos porque es que yo ya llevo un año y sigues con la misma. Pero es que muchas veces un año no es suficiente para cambiar. Muchos de nuestros proyectos deberían definirse a largo plazo, a varios años. A veces también la inestabilidad espiritual no se resuelve en un mes. No es que tú ya vas en enero y ya te volviste súper espiritual. No, son procesos que tardan en nuestra vida. Pero sobre todo, todos nuestros proyectos y nuestras metas, porque es que nosotros somos muy buenos para iniciar con proyectos y metas. Lo primero que nosotros deberíamos hacer antes de plantearnos nuestras metas y nuestros proyectos para este 2024, antes inclusive de escribirlas en un papel, es preguntarle al Señor si esa es su voluntad para mi vida. ¿Soy claro? Por ejemplo, alguien que me diga un proyecto que tiene para este año, a ver, así, un proyecto que tiene para este año. A ver, un proyecto. Hermano, ¿cómo así no tenemos proyecto? Uy, esa sí está más grave. Ahorrar para la casa. Nos motivamos con el testimonio de Jorito y Elisa, que Dios les dio su casa propia este año. Entonces vamos a ahorrar para comprar nuestra casa.
nuestra casa propia. Muy bien, y es que tener metas, planes y sueños es parte natural de nosotros los seres humanos, porque la meta, los planes y los sueños nos permiten tener una motivación para continuar en la vida, para continuar cada día laborando y haciendo nuestras cosas. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos antes de poner nuestros planes y metas y sueños sobre el papel es si es la voluntad de Dios. ¿En cuántas cosas no nos hemos metido que por no ser la voluntad de Dios y pensamos que era la gran oportunidad, terminamos mal? Ay, ese muchacho que me gusta, ese muchacho, esa muchacha. Mírenlo cómo va a la iglesia, cómo canta, cómo llora cuando canta. Ese es. Y no oran. Y a los 6 meses las que están llorando son ellas en el culto. Ay, yo por qué me metí con ese muchacho. Ese proyecto, esa casa es. Ese es. Pregunta, ¿ya le oraste al Señor? Porque muchos se meten en el proyecto y luego o no lo pueden pagar, o lo lleva pues tan distantes que lo separa de su familia, de la iglesia, de todo el mundo. Porque nos emocionamos, ¿no? Porque a veces no todas las buenas oportunidades son la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese negocio es, ¿ya oraste? ¿Ya le preguntaste al Señor? Después nos quebramos y, ay, no era la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, hermano, antes de hablar de metas, sueños y planes, es preguntarle al Señor. Yo no sé cuántos ya le hicieron esta pregunta a Dios. ¿Cuáles son tus metas y tus planes para mí en este 2024? ¿Cuáles son? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga este 2024? ¿Qué tienes para mí este año, Señor? ¿Qué trabajo tienes para mí? ¿Qué proyectos tienes para mí, para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Pero sobre todo hay un propósito definido en la Biblia, que es el propósito que todos deberíamos perseguir y que ese es un propósito a largo plazo. Es decir, ese debería ser el propósito con el que iniciamos cada año que arranca. Es el propósito con el que deberíamos iniciar cada día que arranca. ¿Y saben cuál es? Es el propósito principal con el que fuimos creados. Es el propósito para el que fuimos hechos, sin el cual no hay deleite ni placer en el corazón humano. Cuando una persona como cristiano es una persona que es cristiano, viene a la iglesia y todo, pero no tiene gozo, no tiene placer, lo más probable es que no haya entendido este propósito. El propósito para el que fue hecho. Se lo voy a leer en la palabra de Dios. Dice Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé y los hice. Para gloria mía, dice el Señor, los he creado. El propósito con el que debemos arrancar cada año es, Señor, quiero vivir este año para tu gloria. Señor, quiero vivir este año para honrarte a ti. Señor, quiero renunciar a las cosas que tenga que renunciar, porque quiero honrarte a ti, quiero agradarte a ti. Quiero renunciar al pecado que tenga que renunciar. Quiero renunciar a las personas que tenga que renunciar. Porque tú me dices a mí, yo quiero vivir para la gloria de Dios, pero no es capaz de renunciar a lo que te aparte de la gloria de Dios, del propósito de Dios. Y hay personas que son un estorbo en tu vida. Y tú no podrás cumplir el propósito de Dios con tu vida si no renuncias a esas personas. ¿Y por qué digo personas? Porque normalmente son lo que más estorba en la vida de alguien para alcanzar el propósito de Dios. Hay amistades que no te convienen. Hay relaciones que no te convienen. Hay cosas en la vida que no son la voluntad de Dios. Y mientras tú las tengas contigo, te van a mantener estancado todos los días de tu vida. Y no vas a poder vivir para la gloria de Dios. Y por eso no tienes gozo. Y por eso no tienes alegría. Por eso tu vida es tan triste. Porque aunque vengas a la iglesia y digas que eres cristiano, hay una ausencia de gozo en tu corazón.
Para gloria mía los he creado, dice el Señor. El propósito fundamental con el que tenemos que iniciar cada año es: Señor, quiero vivir para tu gloria. ¿Cuántos quieren asirse de ese propósito, tomar ese propósito para este 2024? Amén. ¿O no? ¿O usted para qué quiere vivir este año? ¿Usted quiere vivir para su gloria? ¿Usted quiere vivir para su deleite? ¿Para usted estar satisfecho? Creo que ya por muchos años lo hemos hecho y nos hemos dado cuenta que ahí no hay nada, que ahí no hay satisfacción, que ahí no hay nada. Teniendo muy claro esto, entonces podemos entender o tener la actitud correcta para poder pensar en nuestras metas, nuestros planes. Es decir, cuando yo tengo claro que lo que yo quiero en la vida, vivir para la gloria de Dios, entonces yo ya puedo pensar en la meta, los proyectos para este año. Porque todo lo que yo piense va a estar alineado con ese propósito principal. Ah, Señor, yo quiero un trabajo. Sí, yo quiero un trabajo que te honre. Ah, yo quiero tener un noviazgo. Señor, yo quiero tener un noviazgo que te honre. Que te honre a ti. Una mujer que te ame, una mujer de Dios. Un hombre de Dios. No un hombre que te incite al pecado. No un hombre que te invite a rumbear y a tomar y a hacer cosas que no sacían tu corazón. Ah, Señor, yo quiero, Señor, que tú este año me des esa casita, porque nos motivó mucho el testimonio de los hermanos. Pero yo quiero vivir en una casa que donde yo te pueda honrar. Una casa donde yo te pueda glorificar. Ponme en el barrio que tú quieras. Dame un proyecto, dámelo tú, Señor. O sea, cuando nosotros en nuestro corazón tenemos claro que queremos vivir para la gloria de Dios, entonces toda nuestra vida empieza a buscar cómo apuntar a ese propósito fundamental y principal del Señor. Entonces podemos definir los proyectos para cada año, para cada 5 años, para cada 10 años, porque ya hay una base fundamental establecida. Pero cuando no tenemos esto claro, sencillamente nosotros vamos a ver cualquier oportunidad como la voluntad de Dios para nuestra vida. Muy bien, vamos al texto 1 Corintios 2 del 6 al 14, ténganlo allí. Lo vamos a estar leyendo a medida que vamos desarrollando el mensaje. Bueno, mis hermanos, para cumplir el propósito perfecto de Dios, porque dentro de ese propósito de Dios, dentro de ese vivir para su gloria, hay algo que Dios ha determinado para ti, hay un llamado, hay algo que Dios te ha llamado a hacer de manera muy particular. O sea, todos tenemos un llamado, yo lo acabo de decir. ¿Cuál es ese llamado? Hay llamados generales. El llamado que hablé ahorita, el propósito fundamental, ¿cuál es? Todos aquí vivimos para la gloria de Dios. Es como el evangelismo, el hacer discípulos es un llamado para la iglesia general. Pero dentro de ese llamado general hay llamados muy particulares. Hay propósitos muy particulares. Dios tiene un propósito con Winger, que es muy diferente al propósito de Jorgito y muy diferente al propósito de Wilmer y muy diferente al propósito de cada hermano y cada hermana que está aquí sentado en esta noche. Lo que tenemos que lograr es entender qué es lo que Dios tiene para mí. O sea, no es qué es lo que yo quiero hacer, es qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Escúchame, porque si somos cristianos, se trata de vivir para hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que quieres hacer con mi vida. Y para eso, en primer lugar, necesitamos entender que Dios es supremamente sabio y soberano para determinar el llamado de cada uno de nosotros. Dios es supremamente ¿qué? Sabio y soberano. Miren el versículo 6 al 7 del texto de Corintios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El texto habla de que Dios es un ser supremamente sabio. Y como es supremamente sabio, Dios orquestó todas las cosas. A Dios nada se le ha salido de la mano. Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía todo organizado.
Nosotros a veces pensamos que a Dios se le salieron cosas de las manos. Como que, uy, a Dios se le salió. Cuando Adán pecó, uy, Dios no sabía que Adán iba a pecar y se le salió de control eso. Cuando hay situaciones de, uy, como que a Dios se le salió del control esto. No, Dios tiene todo totalmente, perfectamente organizado desde antes de la fundación del mundo. Mire que el texto 7 dice, hablamos de sabiduría, la sabiduría de misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Qué quiere decir antes de los siglos? Antes de que todo fuera creado para nuestra gloria. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la creación del mundo. Eso quiere decir que Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Entonces Dios en su infinita sabiduría es muy complejo, pero es así. Dios todo lo planeó, todo lo programó, todo lo organizó. Y Dios ha venido cumpliendo sus propósitos por encima, escuche, de la voluntad humana. Porque ha sido la voluntad del hombre la que ha hecho que todo esto sea caótico. ¿Vivimos en un mundo caótico o no? ¿Vivimos en un mundo caótico o no? ¿Vivimos en un mundo caótico? Hoy nomás que escuchaba las noticias en la mañana. Guerra por todos lados, ¿no? Que Rusia, Ucrania, que Israel y Gaza, y ahora por allá Corea del Norte, también está ahí. Vivimos en un mundo muy caótico. Mire todo este tema de la ideología de género. Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, hombres que se creen perros, ¿no? ¿Ya ha visto usted la historia del dálmata? De que lo sacan a pasear y todo porque él cree que es un perro y él no camina, sino que le ponen disfraz de perro y él sale como un perro y lo llevan a pasear y es un señor. Un cucho ya. ¿Vieron la historia de la mujer, el hombre que se casó con una calculadora? ¿No? ¿No la vieron? Se casó con una calculadora porque le pareció muy inteligente. La mujer que se casó con un iPad o el hombre que se casó con un iPad. No. Hermano, estaba, como dice Chespirito, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. O sea, el mundo está en una locura, o sea, una falta de sentido común, un caos intelectual, racional, moral, de todo. Pero ha sido el hombre el que ha causado el caos. Lo más impresionante es que Dios continúa cumpliendo su propósito a pesar del caos que el hombre ha provocado con el pecado. Dios es soberano. Esto es afirmar que Dios tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Dios tiene el poder y la autoridad, hermano. Yo no sé si ustedes se vieron los Avengers, ¿no? Que con las 7 piedras Thanos hacía así, destruía todo. Hermano, Dios tiene el poder. Él no necesita las 7 piedras de nadie. Dios tiene el poder de hacer así y acabar con todo. Dios tiene el poder de decir una palabra y de la nada crear lo que Él quiera. Ese es el Dios que tenemos. Y es tan soberano, hermanos. Es tanto el control que Dios tiene sobre nosotros que dicen Mateo 10 del 29 al 31, 2 pajarillos no valen ni una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos muere sin que Dios lo permita. Es decir, que si un pájaro muere, Dios no dijo, ay, se me murió el pajarito este que tenía allá, o se murió el lorito de doña, ay, no me di cuenta, no. Dios tiene que permitirlo. Dios tiene que autorizarlo. Dios sabe hasta cuántos cabellos, dice el texto, tienen ustedes en la cabeza. Mira el que está a su lado y trate de acertar cuántos cabellos tiene. Algunos hermanos son muy fáciles, ¿no? Porque tienen como 2 cabellitos ahí. Pero, y dice, por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que 2 pajarillos. Esa es la soberanía de Dios. Y aquí hemos hablado mucho de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el control total y absoluto sobre todas las cosas, pero también esa soberanía permite que Dios tenga y en su sabiduría un entendimiento completo de nosotros mismos. La historia del hombre ha sido caótica, pero Dios nunca ha dejado de tener el control. El hombre ha hecho que su historia sea caótica, pero Dios nunca ha dejado de intervenir.
¿Soy claro? Porque nosotros nos preocupamos, ¿para dónde va este mundo? ¿Qué va a pasar? Hermano, ya Dios sabe. Dios sabe para dónde va todo. Dios sabe cómo va a terminar todo. No se preocupe, que le tengo una buena noticia. Dios tiene una solución. Ya le digo cuál es. Por eso Jesús oró: Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa debería ser la oración de nosotros. En lugar de andarnos, o sea, sí debemos preocuparnos, pero no volvernos como retraídos por ese miedo, por todo lo que está pasando. Deberíamos, cada vez que vemos algo, orar como Jesús nos enseñó: Padre, hágase tu voluntad en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor amado. ¿Cómo es posible, Señor, que un hombre se va a casar con una calculadora? Señor, eso no cabe. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo es posible que un hombre se crea mujer, que una mujer se crea hombre? Eso va en contra del propio sentido común. ¿Qué deberíamos orar? Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿qué usa Dios para establecer su voluntad en la tierra? ¿Qué usa Dios para mantener sus propósitos y sus caminos sobre la tierra? ¿Qué usa Dios? ¿Qué usa Dios para establecer su propósito? Le voy a decir que usa personas. Dios no usa ángeles. Bueno, los usa sin que los veamos en su soberanía. Dios usa ángeles, sí. Dios usa fenómenos naturales, Dios usa de todo. Pero para establecer sus planes y sus propósitos, Dios usa personas. Cuando Dios quiso librar a Israel del cautiverio y tomarlo como pueblo, ¿a quién usó? ¿A quién usó? A Moisés. Bueno, primero cuando Dios quiso crear una nación, ¿a quién llamó? A Abraham. Bueno, antes de eso, cuando Dios quería rescatar al hombre del diluvio, ¿a quién usó? A Noé. ¿Ven ustedes? Cuando Dios quiere introducir a Israel a la tierra prometida, usó, después de que murió Moisés, ¿a quién? A Josué. Cuando Dios quiso salvar al ser humano, al hombre de su pecado, ¿a quién usó? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es Dios, pero hecho hombre. Cuando Dios quiso esparcir el evangelio por todas las naciones de la tierra, ¿a quién usó primero? A los apóstoles, a los discípulos. ¿Y luego a quién? A la iglesia. O sea que le tengo una buena noticia. ¿Sabe a quién va a usar Dios para cambiar el rumbo de esta humanidad? A usted. A usted y a mí. La iglesia está llamada para hacer sal y luz. La iglesia está llamada para cambiar, para transformar. ¿A quién va a usar Dios para cambiar este mundo loco? A la iglesia, a usted, para que le hable a aquel que se quiere casar con una calculadora, para que usted le hable a aquel que siendo mujer se cree hombre y siendo hombre se cree mujer, a usted y a mí, obviamente con mucha sabiduría. ¿A quién va a usar Dios para cambiar esta generación? A usted. Y no le estoy diciendo que usted se va a convertir en un hombre que cuando, puede ser, ¿no? Que cuando hable se conviertan miles y miles, puede ser. Usted tenga un llamado de esos. Pero Dios lo va a usar a usted para cambiar personas y familias y para establecer el propósito de Dios sobre esas personas y esas familias. Y a medida que nosotros como iglesia, como hormiguitas, vamos transformando personas y familias, ¿qué va a pasar con la nación? ¿Qué va a pasar con la nación? Pues se va a ir transformando también. Nosotros a veces queremos que Colombia toda se convierta a Cristo.
y no predicamos el evangelio. No, hermano, Colombia se va a convertir a Cristo a medida que nosotros, como hormiguitas, de uno en uno, vamos regando el evangelio, vamos hablando a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, al compañero de la universidad, al compañero del colegio. Y cuando ellos se encuentran con Cristo y son transformados, ellos van a sus casas y también comparten el evangelio y empiezan a ver personas cambiadas, familias cambiadas, barrios cambiados, ciudades cambiadas, naciones cambiadas. Porque estamos haciendo nuestro trabajo de ser sal y luz de la tierra. Entonces Dios usa personas. Oh Señor, trae un avivamiento. ¿Cómo lo va a traer? A través de nosotros. A través de nosotros. Así que, hermano, en pocas palabras, usted es una respuesta de Dios para esta generación. Usted tiene un propósito de Dios para esta generación. Usted y yo estamos puestos para establecer los planes de Dios sobre este momento, sobre esta generación, para hacer sal y luz. Ahora, dentro de eso, Dios te ha designado a ti un propósito perfecto. Dios te ha designado a ti un plan muy particular. No es lo mismo el propósito que Dios tiene con Jorgito que el que tiene con Winder. No, Dios tiene un llamado muy particular para cada uno de nosotros. Tú y yo somos la respuesta para esta generación perversa. Esto nos permite entender, hermanos, escuche, que los planes de Dios están por encima de nuestras metas y de nuestros sueños. Esto nos permite entender, porque es muy chévere, arranque poniendo metas, poniendo sueños, pero lo que yo le decía ahorita, ¿están esas metas y esos sueños alineados con la voluntad de Dios? ¿Es realmente esas metas y esos sueños lo que Dios quiere para ti? ¿Estás seguro que eso es lo que Dios quiere para tu vida? Porque si no estás seguro, o te vas a frustrar o no se van a cumplir, o se cumplen y te vas a frustrar. Nuestras metas y sueños deben estar alineados con el gran propósito de Dios. En segundo lugar, entonces tenemos que aprender a ser conscientes y tener muy claro qué es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Pregunta, ¿usted ya sabe lo que Dios quiere hacer con usted? ¿Usted ya sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Pastor, el propósito de Dios para mi vida es que tenga una casa, que tenga un carro, una familia. Sí, muy bacano eso. Chévere, pero ese no es, pues no es tan trascendental, pues que uno diga que wow, ¿cómo sueñas que Dios te use? No, son cosas chéveres que Dios te puede dar en la vida. Pero la pregunta es, ¿tú ya sabes Dios qué te ha llamado a hacer? ¿Tú ya sabes qué Dios quiere hacer con tu vida? Lo sabes de manera clara. Yo sé que es difícil. Y uno batalla con luchas y crisis para entender el propósito de Dios. Uno batalla y hay momentos en la vida donde uno duda. ¿Será que Dios me llamó a esto o me llamó a aquello? Pero lo cierto es que tú tienes que entender a qué te llamó Dios. Porque dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier busque. Oiga, ¿usted no ha visto gente que cambia de iglesia como se cambia de ropa? Yo me he encontrado con gente que yo no le pregunto si sigue siendo cristiano o no. Yo le pregunto, ¿y ahora a qué iglesia vas? Porque van por 3 meses a una iglesia, por 3 meses a otra, por 3 meses a otra, por 3 meses a otra. Hay gente, hay chicos que empiezan a estudiar una cosa, se salen, empiezan a estudiar otra, se salen. Que uno dice, venimos, ¿sí estabas seguro lo que realmente Dios quiere para tu vida? ¿Tú sí estás seguro que Dios quiere que estudies eso y que te dediques a eso? Así como hay chicos y chicas que saltan de relación en relación. O sea, los encuentra uno y ¿cómo vas? Bien. ¿Y cómo va Pamela, tu novia? No, Pamela no, las cosas, eso no era de Dios, eso no funcionó, no, Pamela no, eso no era una mujer de Dios, duramos 3 meses, pero no.
A los 6 meses lo encontraron. Oye, ¿qué va? Entonces, no, ahora estoy con Vanessa. Ah, Vanessa, ok, ¿qué tal Vanessa? No, Vanessa es una mujer de Dios. Vanessa me ha inspirado. Vanessa me tiene a mí conectado con el Espíritu Santo. Oh. A los 6 meses lo encontraron. Oye, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo? ¿Cómo va la relación con Vanessa? No, Vanessa, no. No, a la final no, eso no funcionó. Eso no pasó nada. No, eso no. No, 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 no. Ahora estoy es con Lorena. Lorena es una mujer de Dios. Vive de mujer de Dios en mujer de Dios. Creo yo digo, ¿cómo así? O sea, ¿vos estás seguro vos estás seguro que Dios te está guiando? Porque lo que te está haciendo es que te estás arrancando el corazón a pedazos. Y estás dañando el corazón de Vanessa, de Pamela, de Lorena. Hay muchachos que en las iglesias le dicen baigón, porque a todas les cae y las mata. Le dicen aguacero porque a todas les cae. Sí, sí, hay gente que, o sea, pero todo eso hace parte de no tener claro qué es lo que Dios quiere con mi vida. Pues yo te pregunto, ¿tú sabes qué es lo que Dios quiere contigo? Y eso es por no orar antes de tomar decisiones a la loca. ¿Tú ya sabes qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Ya sabes qué es lo que Dios va a hacer con tu vida? Ahora, si no lo sabes, porque esto no es para juzgarte, mire hermano, yo he pasado por etapas de mi vida así. Por ejemplo, yo hubo una vez que yo dije, esta es la mujer de Dios para mi vida, esta es, con esta me caso, esta es, Señor. Hasta que un día dije, no voy a hacer bobo, voy a orar, Señor, si no es, llévatela. Y Él la llevó, porque no era. He pasado momentos en mi vida que yo pienso que esa es la voluntad de Dios, porque se ve tan chévere, tan bueno. Señor, ese negocio está bueno para hacerlo, qué chévere. Nos metemos, sí, me voy a meter porque, y menos mal uno no me mete porque quebró. No era la voluntad de Dios. En todo, hermanos. En todo. Ahora hablando de comprar casa también. ¿Ustedes no vieron el proyecto que cayó que tuvieron que demoler por allá? Mal hecho. En todo, Señor, ¿qué? Y le tengo una buena noticia porque todos batallamos, ¿no? En momentos de nuestra vida. Lo importante es permanecer en comunión con Dios. Para nosotros como que no irnos a... Porque esas etapas de nuestra vida, lo digo porque yo las he pasado, son etapas donde usted se siente como, bueno, y entonces, ¿será que esto es lo que Dios me llamó a hacer? ¿O será que es esto? ¿Será que aquello? Y eso te hace sentir muy inestable. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Versículos del 9 al 12 de Corintios que estamos leyendo. Antes bien, como está escrito, acuérdense que estamos hablando de la sabiduría de Dios que Dios preparó para nosotros, para la iglesia, antes de la fundación del mundo. Hablamos como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De quién cree usted que está hablando aquí? ¿De quién está hablando ahí, Pablo? El Señor. ¿Sabe de quién? De usted. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Dónde están los que aman a Dios? ¿Están rumbeando? Bueno, puede haber alguno que esté por ahí descarriado. Pero los que aman a Dios, aquí están escuchando esta palabra. Entonces dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, Dios ha preparado para los que le aman. Ojo, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué dice la palabra? ¿Que Dios qué? ¿Que Dios qué? Nos revela por el Espíritu. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos, ojo, ¿cómo termina el texto? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En pocas palabras le voy a decir algo. Dios quiere que tú tengas claridad y certeza de lo que Él te ha concedido. O sea, Dios no juega a los jeroglíficos. Dios no juega a cierta versión. Señor, ¿esta es tu voluntad? Acierta. No, Dios no juega nada de eso. Dios es claro. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo pedimos dirección, Dios es claro y Dios dice sí o no o espera.
Dios es claro. El problema es que lo que no la tenemos clara y los acelerados somos nosotros. Hay gente que, pastores, que vengo a pedirle consejería. Ah, claro, es que, y llega, ¿no? Es que hay una muchacha que me gusta. Perdóname que hablo tanto de eso, pero es que lo que se ve con los jóvenes. Una muchacha que me gusta. ¡Ay, qué bien! Y que bueno, no, y empieza, pero mira, cuidado con esto, ta, ta, ta. ¿Y qué? No, pues ora. Sí, sí, ya oré. Y es que le quiero decir algo, que ya nos ennoviamos, llevamos 3 meses de novios. Pero ¿cómo así? Pues, ¿usted no viene pues, a pedir consejería? O sea, ¿usted viene a pedir consejería o a informar? Me hubiera ahorrado 1 hora de charla. Sí, ya se novio, ya para qué, ¿sabes? No, y nos casamos en 6 meses. Entonces, el problema, así, ¿no? Y con todo, con los negocios. Pastor, ore por este negocio. Claro, hermano, vamos a orar. No, es que ya, pero ¿sabe qué, pastor? Ya lo hice. Ah, pero entonces, pues ya toca orar es para que el Señor no deje que se caiga, hermano, porque si ya lo hizo, ya me metió de cabezas ahí. Ya toca orar es para que el Señor lo ayude ahí, porque usted ya me metió. Entonces somos acelerados. Entonces, el problema es que Dios quiere mostrarnos su voluntad, pero nosotros somos muy impulsivos y como nosotros queremos hacer lo nuestro y queremos nuestra voluntad, nos metemos. Porque pensamos que no va a haber una oportunidad como esa. Cuando Dios tiene tal vez algo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y con los años es que nos damos cuenta de nuestras malas decisiones. ¿Qué dice el texto? Que Dios nos revela por su Espíritu Santo su voluntad para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Hermano, Dios es claro. Dios no como que sí, como que no, como que sí. No, dice, Dios mismo dice, sea su sí, sí, y sea su no, no. Usted ha visto que nosotros somos malos o sea, no, sí. Ay, ¿será que me tomo un café con leche? No, mejor el café, no, mejor el café con leche. No, mejor que le quite la leche. No, cuando lo va a comprar, Señor, ya cerramos. Ah, no, Dios no vacila, Dios no es así. Dios es sí o no, punto. O espere. Y Dios es muy claro. Dios ha establecido un propósito para tu vida que está perfectamente ligado a su propósito general con toda la humanidad. Escuche, hermano, y cuando usted logra entender el propósito de Dios para su vida, que Dios es lo suficientemente claro para dárselo a entender, usted va a vivir con gozo y con la satisfacción de que está haciendo aquello que Dios lo mandó a hacer. Por eso es tan importante conocer cuál es el propósito de Dios. Así que su mayor meta para este 2024 debe ser, Señor, quiero vivir para tu gloria. Y su segunda mayor meta es, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Llene todos los papelitos que quiera, ponga su cuadro de sueños, póngale la casa, el Ferrari, todas esas cosas que uno le pone a eso que a la final a veces muchas dejan ni se cumplen. Ponen un Ferrari ahí y terminan en el 2024 con la misma bicicleta. Y ay, pero es que no todo es la voluntad de Dios. Hay cosas más importantes que esa. Y cuando usted escuche, cuando usted y yo nos dedicamos a lo más importante, lo demás es añadidura. El Señor provee para lo demás. Y cuando usted está muy alineado con la voluntad de Dios, entonces el Señor le va a enviar la provisión. Porque usted está concentrado en el propósito de Dios. Entonces Dios le va a dar los recursos financieros que usted necesita. Dios le va a dar el negocio que usted necesita. Dios le va a dar la familia que usted necesita. Dios le va a dar el novio que usted necesita. Porque usted está concentrado en los propósitos de Dios. No anda desesperado buscando cosas. Dice, Dios, quiero hacer tu voluntad. Dios dice, ok, estás haciendo mi voluntad. Toma esto, toma aquello. Porque estás concentrado en los propósitos de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será ¿qué? Añadido. El deseo de Dios es que podamos conocer, por eso nos dio su Espíritu Santo. Dios revela a nuestro corazón su propósito. Por lo general en la Biblia hay un patrón que Dios usa. En primer lugar, Dios nos comunica, que tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Primero, Dios nos lo comunica con claridad, de la manera en que usted lo pueda entender. O sea, Dios nos habla a todos por medio de su palabra, pero Dios aplica esa palabra de maneras muy diferentes en cada uno de nosotros.
Abraham, Dios le dijo de manera audible: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios se lo dijo claramente o no, porque Dios es claro. A José, el papá de Jesús, le dijo en un sueño: vete de Egipto porque va a pasar esto. Y se lo dijo y él lo entendió. A Pablo se le apareció y lo tumbó. Decimos que de un caballo. Lo tumbó y le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas. Y le dijo: te tengo para mí. Me vas a servir. Y Ananías le dijo: instrumento escogido me es este. Ay, Señor, pero nos está persiguiendo. No importa, bautízalo y disipúlalo. Ya, con claridad. Dios te dice lo que quiere para ti. Dios me dice lo que quiere para mí. De manera que podamos entenderlo de manera muy particular. El problema es, escucha lo que te voy a preguntar. ¿Realmente quieres oír qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Realmente quieres tú saber qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿O quieres seguir persiguiendo tus propios deseos? Porque si tú quieres seguir persiguiendo tus propios deseos, sueños, metas, Dios te va a dejar hasta que te estrelles con el mundo. Y Dios te va a dejar. Pero si tú quieres cumplir el propósito de Dios, si tienes el anhelo de escuchar a Dios, Dios te va a hablar de manera muy particular, como tú lo puedas entender. Dios no juega a los jeroglíficos, Dios es claro. Convicción y claridad son dos herramientas de Dios en la parte del proceso, de que puedas entender qué es lo que Dios quiere con tu vida. En segundo lugar, hay un proceso de preparación. Dios te prepara para cumplir el propósito. Y aquí es donde viene sufrimiento. Porque Dios usa el sufrimiento para prepararnos. Amén. Dios usa la paciencia para prepararnos. Y aquí es donde nos queremos, esta es la parte que no nos gusta. Queremos saltarnos, queremos pasar el proceso, queremos evadir el sufrimiento. Pero Dios usa las pruebas, Dios usa el dolor, Dios usa el fuego para formarnos. Porque Dios no te va a enviar a cumplir su propósito sin antes trabajar en tu corazón y en mi corazón. Y una de las cosas que Dios usa para formarnos es el dolor, la paciencia. Amén. El periodo de preparación es un periodo fuerte. ¿Cuántos de pronto ya tienen claro? Pero ¿cuántos dicen: yo estoy en ese proceso de preparación? Dios le dijo a Abraham, le dijo: te voy a dar un hijo. Un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó entre la promesa y el cumplimiento? Y Adán ya estaba cucho, ¿o no? Sara también. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios se lo prometió hasta que Dios lo cumplió? 25 años. Nosotros llevamos 5 y ya estamos muertos del afán y la ansiedad. Ay, ya hace 5 años que Dios me prometió. 25 años. Y Dios usó esos 25 años para formar a Abraham, para formar su carácter, para formar fe, dependencia, madurez. Y luego de que Dios te ha formado, ¿sabe qué hace Dios? Te introduce en su propósito, te pone en un lugar, te pone las personas alrededor, te pone todo lo que tú necesitas para que cumplas el propósito de Dios. Porque Dios dice: este tiene el carácter, este tiene la madurez, a este ya lo he formado, así que lo voy a poner en el lugar que yo tengo para él, pero después de un proceso. Porque Dios no tiene afán. Dígale al que está a su lado: Dios no tiene afán. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ay, es que ya estoy muy viejo. Tú no estás viejo. Dios usó a Moisés como a los 80 años. A esa hora lo empezó a usar. Dios te pone en el lugar para que cumplas su propósito. Te pone a hacer las cosas. Y al principio empezamos tal vez mal, tal vez, pero Dios nos va alineando y nos sigue formando hasta que nos da lo que necesitamos. Y por último, y termino con esto, hermano, algo importante es que tú tienes que aprender no solo a rendir tus metas, tus planes y tus sueños, no solo conocer la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios, sino que tú tienes que aprender a vivir cada día en dependencia del Espíritu Santo. Escucha, porque el Espíritu Santo no solo te fue dado para que te revele los propósitos y planes de Dios, sino para que tú y yo dependamos de Él en todo el proceso. Y eso es lo más duro de todo. Porque tú y yo somos, y soy rebelde por naturaleza. Somos RBD por naturaleza. Somos rebeldes.
por naturaleza. Queremos somos como, dice la Biblia que somos como burros, como bueyes, que queremos salir corriendo y hacer nuestra voluntad. Y Dios tiene que ver, venga para acá, mijo, venga para acá, mijo. El Espíritu Santo nos ha sido dado no solo para darnos la sabiduría, el conocimiento y ayudarnos a adorar a Dios y tantas cosas, nuestro consolador, sino también para cogernos y ponernos el freno necesario para que hagamos la voluntad de Dios, para que todas las áreas de nuestra vida se sujeten. Versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dentro de eso que Dios nos ha concedido está el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Hoy en día me da mucha risa porque a veces decimos, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Pónganse de pie, reciban del Espíritu Santo. Y pensamos que como si no fuera como una copita, ¿no? Que Dios como si se fuera llenando. Y escuche, cuando la Biblia habla llenura del Espíritu Santo, la palabra original es pleros, que significa controlado. Es como si Pablo dijera, sean llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir, sean controlados por el Espíritu Santo. Porque hermano, en ocasiones pensamos que ser espiritual, que una persona espiritual, vea, ¿qué es una persona espiritual? Decimos, no, una persona espiritual es la que cuando usted entra está en la alabanza, llorando, con sus manos levantadas, llorando, hablando en lenguas. Rambo saca la bazuca, salta la baranda. O una persona que ora mucho, o una persona que ayuna mucho. Cuando la Biblia dice, ¿sabes qué es una persona espiritual? Es una persona que está sujeta al Espíritu Santo de Dios. Y usted a veces ni se da cuenta, usted sí lo percibe, que ora mucho, que ayuna mucho, que lee la Biblia, que adora al Señor con pasión. Usted lo puede percibir. Pero la persona no anda haciendo alarde de eso, no, la persona, usted lo nota porque hay una fragancia del Espíritu. Esa persona está sujeta, esa persona está agarrada por el Espíritu. Esa persona le dice, Señor, hágase tu voluntad en esto, hágase tu voluntad en esto, Señor, no puedo con esto, mira este pecado, mira esto, apártame a este, quítame a este. Es una persona sujeta por el Espíritu, es una persona que está dispuesta a que el Espíritu Santo controle todas las áreas de su vida. Señor, controla mis emociones, Señor, controla mi sexualidad, Señor, controla mi familia, Señor, controla mis finanzas. Ayúdame con esto, Señor, porque no estoy manejando bien esta área. Toma el Espíritu Santo. Siento que ahí falta que tú tomes el control, Señor. Agarra eso en mi vida, porque no puedo. Es una persona llena del Espíritu. Es una persona que anhela ser tomada por el Espíritu Santo. Y esas personas así, escúcheme, esas personas así son la gente que Dios usa. Esas personas así, llenas del Espíritu, son las personas que buscan al Señor todos los días con pasión, que buscan cómo crecer espiritualmente, que cuando se abre un discipulado a la iglesia se meten, que vienen al culto, que oran, hacen sus devocionales en casa, que tienen sus tiempos de oración en familia, que buscan que sus hijos también aprendan a ser controlados por el Espíritu Santo. Son personas llenas del Espíritu que viven el Evangelio en cada una de las áreas de su vida. No que aquí canta muy bonito, pero cuando salen en su casa le pegan al perro, a la esposa, tratan mal los niños. No. Son personas que viven al Señor cada día de su vida. Y esas son las personas que más fácilmente pueden ser usadas por el Señor. ¿Cuántos quieren ser así? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Sí, mi hermano. Esto no se trata, venga, pase, le pongo la mano y le lleno la jarrita. No. Por eso, esto es un proceso. Esta es una de esas cosas que puede tardar años en nuestra vida en darse y en desarrollarse. Yo llevo cuántos años de pastor y cuántos años en el Evangelio. A ver si tengo 25 años. Con ganas. 25 de cristiano. Y yo no te puedo decir, hermano, yo estoy completamente lleno del Espíritu Santo.
Sería la peor babosada que yo pudiera decir en este sermón en esta noche. La peor deshonestidad sería una mentira. Porque yo sé que aún en el proceso hay áreas en mi vida que cuando las veo yo le digo, Señor, toma control de esto. Que aquí hay una grieta, séllala, Señor. Son pequeños detalles o cosas grandes, no sé qué hay en tu vida que necesitan ser tomadas por el Espíritu Santo. Impulsos que necesitan ser tomados. ¿Qué necesitas tú que el Espíritu Santo tome en esta noche? Es la pregunta. Más que pases al frente y orar para que se llene la jarrita, es ¿qué necesitas tú? Y más bien oramos para pedirle al Señor que tome control de esa área en tu vida que está por fuera del control del Espíritu Santo. Porque si tú logras eso, vas a ser un instrumento útil y poderoso en las manos del Señor para transformar esta generación. Hermano, tenemos que estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios y a rendirnos en sus manos, y a rendirnos en su soberanía, y a rendirnos en su señorío. Eso es lo único que Dios te pide, disposición a que te rindas por completo. ¿Qué tenemos que hacer este 2024? Ríndase en las manos del Señor, ríndase por completo, rindámonos totalmente en sus manos. ¿Saben por qué? Porque no hay mejores manos en las que puedas poner tu vida. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios, ser plenamente feliz y saber que usaste y viviste tu vida al máximo, ríndete en las manos del Señor. Ríndete. Y eso no es cuestión de una noche, de venga, pasen aquí y hagan una oración y arrodillémonos y ya. No, es una vaina, es una actitud, no vaina, una actitud de todos los días de nuestra vida, de cada mañana. Porque nosotros hoy podemos querer rendirnos, pero mañana nos queremos bajar de la cruz. Es cada día, Señor, te rindo mi vida. Señor, te entrego mi vida. Nosotros nos reconciliamos con Dios cada momento, cada instante de nuestra vida, hermano. No nos reconciliamos cada 31 de diciembre para empezar el año metidos con Dios. No, nosotros nos reconciliamos todos los días. Nosotros anhelamos al Señor todos los días. Si podemos vivir, y con esto termino, para Él, exclusivamente para agradarle a Él, muy pronto nos veremos en el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios nos necesita a cada uno en los lugares que Él tiene determinados y establecidos para que le sirvamos. No olvides que tú eres una respuesta de Dios para esta perversa generación. Tú eres una respuesta de Dios para esta perversa generación. En el lugar que Dios te quiere poner, ahí sirve con fidelidad, ahí entrégate con fidelidad. Hermano, que este 2024 nuestro mayor deseo sea vivir para la gloria de Dios, cumplir su propósito y rendirnos cada día en sus manos.